Ok, bueno, Padre Rey, bienvenido. Por fin podemos tenerlo aquí entre nosotros para que nos comparta más sobre el Padre Gumilla, que es, a mi juicio, como el gran desconocido de nuestro colegio. Es el epónimo, uno de ellos, y no lo conocemos. Entonces, usted es el que más conoce de él. Entonces, bueno, queremos hacerle algunas preguntas, entrevistarlo para saber más de él, de usted mismo, que pudo leer los documentos y las cartas así de primera mano. Entonces, en principio, como una primera parte, ¿qué nos podría usted decir así como grosso modo sobre el Padre Gumilla? Lo que usted conoce de él, antes de abrirnos una segunda parte, de ya más preguntas. También nos acompaña Michelle Caballero, estudiante de cuarto año del colegio, y bueno, que también tiene algunas preguntas, y la idea es que podamos dialogar y conversar un poco al respecto. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, con mucho gusto. Mira, querer entender a Gumilla es lo mismo que entender los sueños de Guayana. La búsqueda del Dorado convocó a cantidad de aventureros y el Dorado nunca lo encontraron. Pero así como hubo hombres que iban en pos del dinero, hubo hombres como Gumilla que fueron en pos de la tierra y del hombre de la Guayana. Es un personaje especial porque, siendo un pobre misionero, no teniendo el poder que hoy tiene la tecnología, supo asimilarse a Guayana y difundirla por todo el mundo, porque si nosotros, fuera del libro del Discovery, del autor inglés, que es de 1595, no hay ni una publicación seria que se difunda por Europa como es el Orinoco Ilustrado. Entonces, Gumilla, en ese sentido, es el primero que descubre el Orinoco al mundo culto europeo del siglo de la Ilustración. Entonces, la primera visión de Gumilla es la de el hombre internacional. Otra visión muy distinta es la de el Gumilla cotidiano, el que preocupado por la agricultura, pues trae el café y lo planta y es el primer introductor del café. Lo mismo, escribe cantidad de informes a la corona española, siempre diciéndoles: miren, hay que acabar con el contrabando. Y yo, dice Gumilla, propongo la inmigración, la colonización y el mestizaje. En la inmigración, él escribe y dice: ¿cuántos pobres que hay en Europa que se mueren de hambre podrían venir a poblar estas tierras que son generosas en todo tipo de árboles y de frutos? La colonización, dice: sí, pero esto no puede ser el Dorado de venir a sacar el dinero y dice: no, gente que venga, que colonice y por lo tanto se quede. Y el mestizaje, que Gumilla es un hombre muy simpático, en su Orinoco Ilustrado escribe: ay, que dejen de llorar las señoras españolas y no digan: ay, que mi hijo se casó con una india. O sea, era una visión total del territorio y del hombre. Eso, la faceta pública y la faceta privada. Bueno, yo creo que la palabra gigante la utilizó Gumilla para el Orinoco. Pero como te decía, Gumilla es el primero que concibe Venezuela como país. Tú no te olvides que en tiempos de Gumilla, que muere en 1750, Venezuela, lo que hoy es Venezuela, era un mosaico de provincias. La Nueva Andalucía era independiente de la provincia de Venezuela. Todo el oriente, el occidente venezolano era Nuevo Reino de Granada. Y la provincia de Guayana, la mayor de todas las provincias españolas coloniales, que se extendía, y siempre lo defendieron los jesuitas, que las fronteras de Venezuela eran las que estaban comprendidas
entre el Orinoco y el Amazonas. Entonces, el primero que da una visión estructuradora, global, de lo que va a ser la nación, es Gumilla. Porque Venezuela nace, la carta de nacimiento de la Venezuela actual es de 1777, 10 años después que expulsaron a los jesuitas. Entonces esto lo podemos considerar un acuerdo. ¿Cuáles considera usted que fueron los elementos fundamentales de su vida? Bueno, una gran ilusión, un sueño. Hoy pienso que la juventud tiene pequeñas utopías, se contenta con pocas cosas. Gumilla es un hombre de la utopía. Él es jovencito y llega primero a lo que hoy sería Guasdualito. Lo primero que hace es aprender el idioma de los indígenas. Tú no puedes entrar, conquistar, saber lo que piensan otros si no hablas su idioma. Y la primera etapa de Gumilla, 1715-1722, se mueve en lo que sería hoy esa zona del Alto Apure. En 1722 pasa al Meta, es decir, ya en la confluencia del Casanare con el Meta, que llega al Orinoco, ahí desarrolla Gumilla su segunda actividad. Pero Gumilla, como los jesuitas del siglo XVII, estaban impresionados por el Orinoco. La historia de los jesuitas del siglo XVII hay 5 grandes fracasos para poder arraigarse en el Orinoco. La última es 1695. Gumilla en 1731 da el paso y se decide a conquistar el Orinoco. Pero su visión es distinta. Él llega a lo que es hoy Puerto Ordaz y él quiere fundar aquí la cabeza de las misiones jesuíticas, pero ya estaban los capuchinos y vienen luchas entre jesuitas y capuchinos, total que en definitiva se da cuenta que del Caura hasta los Andes es territorio jesuítico. Entonces, la visión que él tenía de asomarse a la fachada atlántica la cambia por el corazón de Venezuela. Y él, al vivir en los llanos colombianos y al vivir en el Orinoco, se da cuenta que tiene que surgir una nueva nación, una nueva estructura, que no puede ser solo la corteza del continente. Como sucede siempre, los visionarios pues, los consideran como locos, pero él dejó su constancia en el Orinoco Ilustrado. El Orinoco Ilustrado se hace famoso porque la edición primera la hace en 1741. Por supuesto, un hombre que escribe el Orinoco Ilustrado en un mes. Para mí, él tenía sus escritos y sus diarios y por eso logra redactarlo, precisamente porque está motivado por los grandes intelectuales. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es que otro jesuita que era fundador, que fue fundador de la Real Academia de la Lengua, que era muy famoso, es el que lo distribuye por toda Europa. Es decir, sale con el aval del padre José Casal. Y el mundo comienza a saber de Gumilla por el padre Casal. Y la ilustración europea, sobre todo francesa, conoce a Gumilla y precisamente porque viene patrocinado por el padre Casani. El padre Casani era un gran matemático, pero también le gustaba la historia. O sea, cuando un científico de un área se abre a la literatura y a la historia, ese va a tener éxito. Es un consejo que te
¿Dónde radica el éxito de los jesuitas en la Orinoquia? Ellos conciben el poblado, que llaman reducción, el poblado, como una ciudad ordenada. Entonces, lo que cuesta es convocar a los indígenas para que vayan a la ciudad ordenada. Eso es muy difícil porque es pasar de la prehistoria a la historia. Y eso no se puede conseguir en una sola generación. Incluso ahora. Incluso ahora. Solución de Bombilla, la escuela. Y fundan los jesuitas las escuelas. En la plaza principal está la iglesia, la casa del misionero y la escuela. La educación es bilingüe. Por la mañana se enseña en el idioma del indígena y por la tarde en castellano. ¿Por qué? Porque era la forma como tenían para que las nuevas generaciones se sintieran súbditos del rey de España y hablaran la lengua del imperio. Una visión de ciudad, no de pueblo, de ciudad, amén, viene la escuela de música. Y en todas las poblaciones había escuela de música. Por ejemplo, hay cosas muy curiosas. Cuando en el Alto Apure se muere la hija de un cacique, pues ellos lo celebraban con borracheras. Entonces Bombilla se las ingenia y le dice al cacique: mira, primero vamos a ir a la iglesia. Y no el coro, sino la banda de música alegró tanto a los indígenas que el cacique cambió de opinión. Y enterraron a la hija junto a la iglesia después de oír a los músicos. Muchos se preguntan, ¿y por qué tuvieron éxito los jesuitas y otras órdenes religiosas no? Bueno, mi teoría es la siguiente. Los jesuitas hicieron grandes haciendas. La hacienda principal de las misiones, que era la hacienda de Caribabare, actual territorio colombiano, costaba de $500,000. Los jesuitas enseñaron al indígena a ser llanero, a cultivar el ganado. El llanero nace en esas grandes haciendas. La agricultura, también la piña. Bueno. Y además, en cada pueblecito, es decir, en cada reducción, ciudad ordenada, también había la botica. Que el misionero tenía que saber y aprender y manejar las cosas principales para que hubiera salud en su reducción. ¿Qué pasaba con las haciendas? Las haciendas financiaban la escuela de los estudiantes, de los niños, la escuela de música, la banda del pueblo, los huérfanos y las viudas. Y eso era plata, era mucha plata. Entonces los enemigos de los jesuitas decían que se habían hecho dueños del llano y que comerciaban con los extranjeros y que eran unos grandes contrabandistas. Pero los jesuitas decían: mire, usted dice eso, pero yo ofrezco. Los jesuitas fueron muy tolerantes con las dos primeras generaciones. Les gustaba, se emborrachaban, entonces, bueno, los niños comienzan a educar a los papás, porque en el colegio les enseñan, y ya en la tercera generación, pues ya la ciudad ordenada funciona casi como una ciudad en donde existen autoridades, que todas las autoridades eran indígenas, y había caciques, respetaban al cacique, pero cada año había elección para ver quién era el fiscal, el que ponía orden, el que si un muchacho no iba al colegio, el fiscal lo llevaba, le daba sus azotes y se lo llevaba. Es decir, se creó ese sentimiento
de gran ciudad. Lamentablemente, en 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de todos sus dominios y la única razón que da es que se los guarda en su real pecho. Todavía no sabemos qué había en su real pecho. ¿Cuál usted considera que es la importancia de Humilla para la historiografía de Venezuela y Guayana? Además de todo lo que nos ha dicho, porque todo lo que ha dicho es importante. Bueno, para Venezuela, porque es un soñador que intuye que todo lo que soy Venezuela será grande si es una. Y por eso el Orinoco Ilustrado viene a demostrar la vigencia que tiene el hombre y la tierra como futuro, y el hombre capacitado con inmigración y mestizaje para darle una solución técnica a Venezuela. En otro aspecto, yo creo que en el mundo, así como las famosas misiones del Paraguay, bueno, asombraron hasta los enemigos más acérrimos de los jesuitas, en Venezuela no tuvimos tiempo, porque los caribes fueron realmente el sepulcro para los jesuitas. Como te decía, Humilla fracasa, y el año 1737 lo hacen rector del colegio de Cartagena. Ajá. Y al año siguiente lo hacen provincial y va a Roma el 39 y regresa el 43. Es decir, se ha roto la visión que él tenía, pero ya ha lanzado en Europa su Orinoco Ilustrado, que en poco tiempo tiene 2 ediciones. Quien le sustituye, el padre Manuel Román, es el que descubre la comunicación Orinoco-Amazonas fluvial a través del brazo caciquiare, y hace amistad con los Waypunavis. Los Waypunavis eran los caribes del sur, jesuitas, porque no solo es Humilla, la generación de él es de un alto valor. El que descubre el caciquiare, el padre Manuel Román, fue rector de la Universidad Javeriana, no era un cualquiera. El primer mapa que demuestra que el río Orinoco no es andino, sino guayanés, es otro misionero, el padre Rotella, un mapa precioso de 1747. Y la cartografía internacional tardó más de 30 años en asimilar ese descubrimiento. O sea que Guayana la soñaron los jesuitas. Cuando uno lee el Orinoco Ilustrado se encuentran las historias bien interesantes vividas por el padre Humilla. ¿Cuáles de esas le llaman a usted más la atención? ¿Me pueda comentar? Hay muchas. Él cuenta que el cacique de su revolución no creía en el infierno. Entonces, un día cogió una lupa y le dice al cacique, ven, y le pone la lupa con el sol. Pues imagínate, los gritos que daba el cacique se oían casi en Caracas. Dice, ¿existe o no existe el fuego? Por la salud. Y él cuenta que a veces mataban monos y él hacía experiencias para ver cuál era la reacción del mono y qué medicinas se podían decir. No creía en la filosofía escolástica porque decía que era priorística. Él creía en la experimentación, experimentar algo y después sacar las conclusiones. Por una parte, atenderlos, porque realmente lo querían como un padre. Y por otra parte, decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo miramos al futuro? Y tuvo la audacia de hacerlo a través del Orinoco Ilustrado, porque el Orinoco Ilustrado, bueno, las anécdotas están a cada paso, observaciones, cómo el Caroní penetra en el Orinoco, pues una belleza. Es curioso porque pone
el día 16 de julio de 1716, y narra, quiere decir, a mi modo de ver, que él llevaba sus diarios, sus notas, porque en aquel entonces andaban siempre con un cofre, con un baúl. Tenía unas amistades a quienes le escribía. Sí. De entre esos, ¿quiénes son más? Bueno, él era, llamémoslo así, un político, pero con mayúsculas, no un político. Cuando él se siente impotente para combatir a los caribes, le escribe al gobernador de Guyana exigiéndole cuentas y que lo va a denunciar. Cuando conseguía medicinas, se las enviaba a la Universidad Javeriana de Bogotá, donde había un jesuita que era médico y tenía la botica, y con eso fue administrando y haciendo que en Bogotá los conocimientos medicinales fueran progresando. Tuvo también correspondencia con grandes sabios. Cuando en 1737 viene una comisión francesa a estudiar en Ecuador, Gumilla entabla amistad con uno de los grandes científicos de esa expedición y realmente pues intercambiaron correspondencia. Era un hombre abierto al mundo y en su canoa, con su sombrero y su sotana negra, aguantando sol horas y horas. Entonces es gente que pensaba mucho. Y como soñaba, entonces logró soñar un Orinoco gigante que es Venezuela. ¿Cuál es el aspecto más importante como valor relacionado con la amistad que se pudo observar entre Gumilla y las personas que lo rodeaban, como sus compañeros de vocación o los tutores? Bueno, él era un hombre muy simpático, un hombre muy servicial. El padre Gili, que quizá en Europa tiene más fama que él, porque él es el que descubre y cataloga los 9 grandes idiomas que lo expuso en el año 1767. Él cuenta que cuando iba a las misiones lo visitó y que le encantó y que le decía: mira muchacho, yo tengo muchos errores en el Orinoco Ilustrado, pero los estoy corrigiendo. Ojalá que tú el día de mañana saques todas estas verdades a la luz pública. Lamentablemente, sí, él lo reconoce en su libro, el ensayo de historia americana, que son 4 volúmenes, 1780-1784. Pero él dice que le mostró todas las correcciones que había hecho a su libro y que le encantaron. Y él dice: quiero dejar testimonio aquí. Y en Roma está la iglesia del Jesús, que es la iglesia de los jesuitas, una gran obra de arte. Y estamos en 1741, no hay electricidad. Entonces iba a haber un acto y él cuenta que decía: oye, pero ¿y cuándo van a prender las luces? Y que todos se decían: pero si esto va a estar a oscuras, ¿pero cómo es posible? Y que de pronto salió un jesuita, le dio y se prendió todo como si fuera la luz eléctrica. Él dejó muchos amigos. La edición, hay 2 ediciones españolas y después hay una traducción en francés. Y el que traduce la edición francesa habla de una serie de amigos comunes con Gumilla y ellos. Lamentablemente, bueno, Gumilla en el año 1743 se tiene que regresar y le deja al padre Casani, al académico, le deja encargado de la segunda edición, pero el matemático era matemático
no le habían llegado más noticias y entonces hay grandes cambios en la segunda edición. En la primera es un tomo y en la segunda son 2 tomos, pero hay puntos que Munilla, con los escritos de 1750, hubiera podido cambiar. ¿Esos tomos dónde se pueden encontrar? No, están perdidos. Tú no te olvides que cuando expulsan a los jesuitas de todo el mundo, del Imperio Español, lo único que les dejan llevar es el breviario. Se apoderaron de todos los papeles. ¿Antes hay más escritos sobre el padre Gumilla? Sí. Hubo un jesuita español, el padre Baile, que en los años 40 se dedicó a restaurar toda la obra jesuítica en América. Porque los jesuitas fueron los descubridores de los grandes ríos americanos. Los descubridores en el sentido que escribieron los libros. O sea, la historia de la geografía americana no se puede escribir sin los jesuitas. Todos. O sea, el río Magdalena, el padre Julián, del Amazonas, hay cantidad de jesuitas que escriben sobre el Amazonas, el río La Plata, el río de la visión panamericana que tenían era extraordinaria. Y se demuestra todavía cuando los expulsan de Italia, y en Italia surge lo que se llama el americanismo europeo. Hombres que habían sido profesores de universidades, misioneros, el padre Gili, comienzan a publicar y a difundir en Europa el valor de América. Es más, con Francisco de Miranda trabajan 320 jesuitas en pro de la liberación de América. Y Miranda se sirve del padre Vizcarra, un jesuita, que escribe la famosa Carta a los Americanos, que es la primera vez que de una forma seria se habla de la independencia. La visión que dan los jesuitas expulsos en Europa sobre América fue fundamental. Fue fundamental. Pero lo que es la historia, los jesuitas se van de aquí en 1767 y regresan en 1916. Mira, Munilla está de nuevo siendo estudiado. Hay un grupo colombiano que lamentablemente se me perdió los estudios que han hecho, que me han llamado poderosamente la atención, el influjo de Munilla en Europa. Ahora, yo sí les recomendaría, ¿por qué no hacen ustedes aquí un buen... los mapas que yo tenía se los regalé a la Javeriana, aquí nadie le importaba. Cuando me operaron del corazón, tengo 5 bypass. Al ver que no se los regalé a la Javeriana, pero yo podría conseguirlos y hacer aquí realmente una galería de lo que es Guayana, jesuitas y Guayana. Y entre paréntesis, yo siempre pensé que las autoridades jesuíticas me invitarían a escribir un libro sobre los jesuitas y Guayana. No. Según tenemos entendido, solamente en la escuela allá de la Guanota y esta son las que tienen el nombre del padre Gumilla, además del centro Gumilla nuestro en Caracas. ¿Qué otra cosa hay que tenga su nombre? Que yo sepa, no. Bueno, los colombianos hicieron este cuadro, que es un cuadro precioso, porque Colombia ha sido quizá más agradecida que Venezuela. Pero al fin y al cabo el café ha sido durante muchos años la industria que le ha dado vida a Colombia, ha sido nuestro petróleo. Y el cuadro es una preciosidad y hay bastante estudio sobre el
Gumilla que herrero, de ese Gumilla que se metió en muchas otras cosas. Bueno, claro. La ciudad ordenada le llevaba a pensar lo que sería una gran ciudad en el futuro. Había herrería, había carpintería, había ganadería, había agricultura. La intuición de los jesuitas era la escuela. Ellos se dieron cuenta que con los viejos había que tener tolerancia, pero más nada. Con ellos no había nada que hacer. Pero es que no solo eso, lo de las escuelas era un aprendizaje constante. Imagínense, aprendían la lengua de los indígenas y los indígenas aprendían la lengua de ellos. Claro. Y por eso en las misiones jesuíticas hubo pintores, hubo de todo. La visión del hombre orinoquense, que quiere que sea la visión del venezolano, un hombre abierto al mestizaje, un hombre colonizador. Porque un país tan rico, dice, ¿para qué van a perder buscando dorados cuando ya en Venezuela es el dorado? O sea, era la formación, asentar españoles, porque extranjeros no podía, españoles, criollos y la mezcla de todas las razas. Socialmente eso fue para mí la gran. Por ejemplo, que realmente se aplique. bueno, oye, Venezuela como nación, la defensa del hombre y el territorio. Yo que he sido el experto de Venezuela para problemas fronterizos con Colombia, es una tristeza la cantidad de kilómetros que ha perdido Venezuela. Sí. Mientras los jesuitas dimos la vida hasta el Amazonas. ¿Quién fue el primer soñador de Venezuela? ¿Sabes quién luchó para acabar con la esclavitud, con la tragedia humana de los secuestros? ¿Quién buscó construir la geografía y ver las venas de los ríos? Bueno, y le diría muchas de estas cosas, pues mira, ese fue José Urquiza.